tenía. Tú me preguntas a mí quién levanta mis manos. Yo necesito alguien que me ayude a adorarle, a levantarle las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarle las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarle las manos. Cuando Moisés levantaba sus manos arriba, el pueblo ganaba la batalla. Si las bajaba, el pueblo perdía. A Moisés le llegó el cansancio a su vida, arrodilló al cielo sus manos sobre el pueblo. La victoria obtenía. Tú me preguntas a mí y levanta mis manos. Yo necesito alguien que me ayude a adorarle, a levantarle las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarle las manos. Y a su nombre. Padre mío y Dios mío, yo quiero decirte que cuando te amo, tú eres mi Padre, nada me faltará. Quiero adorarte, quiero abrazarte y decirte que cuando te amo, eres mi Padre, nada me faltará. Eres mi Padre, nada me faltará. La gente habla mal de mí, la gente habla mal de mí. Dicen que yo me alejé, dicen que yo te olvidé. Hablan mal, juzgan mal. La gente habla mal de mí, la gente habla mal de mí. Dicen que yo me alejé, dicen que yo me olvidé. Hablan mal, juzgan mal, hablan mal, juzgan mal. Toda mi vida a ti, Señor, te pertenece hoy, mi Dios. Hablan mal.
Dicen que yo me alejé, dicen que yo te olvidé, hablan mal, juzgan mal, hablan mal, juzgan mal. Toda mi vida te pertenece hoy mi Dios, así murmure, te seguiré, te adoraré, te adoraré. Yo quiero ser un adorador conforme a tu corazón, y en la aflicción te seguiré adorando, y en los momentos de prueba te seguiré adorando, te seguiré adorando, te seguiré adorando, aunque me encuentres sin fuerza, te seguiré adorando, aunque me sienta afligido, te seguiré adorando. Que vive, que a su nombre, Al que vive, corrió su sangre por un madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, hieren y golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, y santo en el sepulcro. Salga de su sangre derramado en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Salga de su sangre derramado en la cruz, y todo moverá, las nubes volverán, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará, y todos lo verán como rey, en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Quien vive, Cristo, y a su nombre, gloria al que vive. vamos a exaltarle a Dios con unas alabanzas de júbilo. Alábale que Cristo vive. Aplaudid y cantemos juntos a nuestro Dios, al son de la música gocémonos, porque su presencia está aquí. Aplaudid y cantemos juntos a nuestro Dios, al son de la música gocémonos,
porque su presencia está aquí. Los hemos seguir, no olvidemos la tristeza, no olvidemos el dolor, nuestro gozo es nuestra fortaleza, pues hemos seguir. Has cambiado mi tristeza y mi lamento en baile y con morios de alegría, ungido mi corazón. Has cambiado mi tristeza y mi lamento en baile y con morios de alegría, ungido mi corazón. Con gratitud le alabaré por exaltar su nombre, sus grandezas y promesas, exalta hacia el verso Dios. Cada paso que das por las sendas del mar, hay un Dios que te ve. Cada paso que das por las sendas del mar, hay un Dios que te ve. Dios te ve, Dios te ve. Mira bien el camino donde vas. Dios te ve, Dios te ve. Mira bien el camino donde vas. Habrá en el cielo una gran fiesta, será gloriosa esta reunión, se reunirán de todas partes los escogidos del Señor, cantarán canciones de alegría, lágrimas de gozo llorarán. Se reunirán de todas partes los escogidos del Señor. La vida de los vencedores no me la voy a perder. El canto de los redimidos con alegría cantaré. Que vive y a su nombre Dios se ha acordado de los olvidados y Él ha proclamado. Hacemos fiesta, fiesta del Señor. Dios se ha acordado de los olvidados, Él ha proclamado. Hacemos fiesta, fiesta del Señor. Hacemos fiesta, fiesta del Señor. Que vive y a su nombre, a la de Cristo vive, amén. Ponemos al hermano que está en la dirección con la predica, amén. Vive. Vive a su nombre. Dale una alabanza de aplauso si el Señor vive en tu corazón. Pero si le vas a dar, dale para que llegue al tercer cielo. Aunque seamos uno o dos, nosotros tenemos que siempre aprender a gozarnos delante de la presencia de Dios. No es necesario que haya un pueblo de 2000, 3000 para que poder exaltar el nombre de Dios. Gedeón con pocas personas intimidó a un pueblo.
Abraham, así mismo, con pocas personas, derrotó a unos reyes. Más nosotros que somos linaje de aquel hombre, padre de la fe que es conocido, que es Abraham, nosotros tenemos que gozarnos delante de Dios. No miremos que si hay uno alrededor o hay 100 aquí en la pequeña hora, no. Así seamos que estemos uno o dos, ese dos, uno tiene que dar la diferencia para poder llegar a la presencia de Dios. Hay muchas iglesias que están llenas, pero son 2 o 3 que están a veces verdaderamente en la presencia de Dios. Y el resto son espectadores. Dios quiere, por eso la palabra de Dios es: muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Podrá haber 1000 en una iglesia, pero en los 1000 no se van a ir, son pocos. Y ese poco es que marca la diferencia. Ese poco es el que llega a la sensibilidad del Señor. Nosotros tenemos que aprender, por eso que Dios nos constituye ahorita como una célula. La célula es un diminuto organismo unicelular, que no lo podemos ver. Le voy a dar una referencia un poquito. Gracias a Dios, yo trabajo en un laboratorio donde se produce la alga marina. Por la misericordia de Dios, Dios me tiene ahí trabajando. No es un trabajo que se gana millones, pero a veces apuradamente como para medio alimentarse, porque la situación está dura. Son unas pequeñas microcélulas, son plantas acuáticas que solamente se las puede divisar en microscopio, y los seres vivientes que están en el agua las pueden ver. De una célula se puede reproducir 10 veces en el día o 100 veces, dependiendo, que llena un recipiente, lo cambia de color, cambia la forma, y hay bastantes células. Pero tú ves que pusiste pocas, pero a las 24 horas comienza a plumear, comienza a reproducirse. Así somos nosotros. Dios nos constituyó como una célula, y esta célula tiene que reproducirse, como se dice, al 100 por 1. Pero para que Dios la pueda reproducir es que nosotros primero tenemos que aprender. Tenemos que aprender a vivir la palabra de Dios. Tenemos que aprender cómo administrar la palabra de Dios. Tenemos que aprender cómo poder guiar al resto de las personas que Dios va a poner en este lugar. No tenemos que bajar la moral ni deprimirnos. Espiritualmente, Dios nos da espíritu de valentía, no de cobardía. Humanamente nos podemos sentir mal porque ya mismo vamos para 8 meses y no hay resultado. Comenzamos con X personas, no están, y estamos la familia, una anciana que viene, que hoy día no pudo venir, y nos vamos a sentir, no, esto es peleando. La pelea se gana peleando, la batalla se gana batallando, el enemigo se lo gana en el campo de batalla. ¿Cuál es el campo de batalla? Es la perseverancia. No podemos ambicionar tener un pueblo, una nación de 100 por 1, no, tenemos que tener lo que Dios nos pone, pero primeramente Dios nos está enseñando cómo poder llevar a cabo obra de Dios. Para el Señor es fácil. Mañana tenemos otra vez culto, llenarla, pero nos vamos a engañar porque no hemos aprendido nada todavía. Tenemos que aprender a llevar la obra de Dios. Es mejor comenzar de abajo, llegar al nivel que Dios nos permite y tratar de mantener ni pelear el nivel que está. Fácil subir, pero difícil mantenerse. Pero con la voluntad de Dios tenemos que aprender a batallar. Por eso ustedes son mi familia, son mi pueblo que Dios ha puesto. Tenemos que aprender. Aquí va a aprender. ¿Para qué?
para cuando Dios ponga el resto del pueblo que venga, nosotros lo vamos a guiar. Y siempre pedir que el Señor nos dé espíritu de humildad, ser humilde, nunca exaltarnos, porque el único que puede ser exaltado es Dios. Nosotros somos instrumentos y el instrumento es utilizado hasta cuando las personas lo utilizan. Si Dios nos utiliza hasta lo último, es la misericordia de Dios. Dios prende a quien tiene que aprender y apaga a quien tiene que apagar. Por eso no se desanime, démonos fuerza, batallemos, que así sea uno que escuche la palabra de Dios aquí en esta congregación, pequeña congregación celular, es ganancia. El éxito es que todos los vecinos de aquí alrededor, hasta los más escuchen llega la palabra de Dios por las redes sociales. No vemos resultados aquí, pero vemos los resultados alrededor de esta congregación. Están en resultados personas que nos dan palabras de ánimo, escuchan. A veces yo nunca pensé que el mensaje que el Señor iba a poner en mi boca algún momento, predicar, iba a llegar a otras partes fuera del Ecuador, y llega, sin moverme de aquí, llega el mensaje a México, Argentina, a muchas partes. ¿Por qué? Porque me escriben, me dan palabras de ánimo, sin moverme de aquí. Muchos esperan irse a otras partes para que lo escuchen. El único instrumento que Dios, que está aquí y se lo puede utilizar como Dios lo permite, las redes sociales, nosotros llegamos a donde nos conocemos. Nos conocen sin conocer a nadie. Dios bendiga a todos los que están conectándose en las redes sociales, los que también ven los videos. También a todos los vecinos que se encuentran alrededor, a más allá que se escuche la voz de estos parlantes, lo bendigo en el nombre del Señor. Vamos a San Lucas capítulo 4, versículo 24 al 27. Vámonos hasta el 30. Lucas capítulo 4, versículo 24 al 30. Todo lo que tengamos con amén, nos ponemos sobre nuestros pies para escuchar la poderosa palabra de Dios. Tenemos que ser reverentes al escuchar el mensaje. No es quien vaya a predicar o quien vaya a dar alabanza o oración, sino es que a quién le vamos a cantar o a quién, de quién viene el mensaje. Esta es palabra de Dios, no palabra del hombre. Dios puede hablar en tiempo y fuera de tiempo, y más aún a la persona que está predicando. Hay muchos prodigios, muchas formas de que Dios trata y te enseña desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y más aún en los tiempos que estamos ahora. Dios habla, nos enseña. Que a veces nosotros queremos ser escuchados por las personas que están alrededor de nosotros, pero no somos escuchados. Nosotros, por eso la palabra, el Señor nos dice: ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, porque lo conocen. Pero el mensaje de la palabra de Dios, cuando uno va a otro lugar, es atesorado y a uno lo escucha. ¿Por qué? Porque uno no es de ese lugar.
Así es el pueblo de Dios. Espera mensaje, espera que venga la palabra de Dios de otras personas, de otras partes, y se olvidan de lo que Dios tiene en sus congregaciones. Hay muchas congregaciones que Dios ha puesto en los 5 ministerios, uno en cada persona, pero lo dejamos apagar, lo dejamos desechar. Nosotros no tenemos que ser criminales, asesinos con nuestros hermanos, porque somos homicidas cuando apagamos el don de Dios de cada uno de nuestros hermanos. Somos homicidas cuando nosotros señalamos a nuestros hermanos cuando Él se quiere levantar. Dios levanta a quien quiere levantar y a quien se deja levantar. Dios no se hace problema en nada. Aquí Dios nos va a hablar de 3 cosas: aparecida, idéntica, pero nos va a hablar de una viuda, y de un hombre. Vamos a leer la palabra de Dios en la reverencia en nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. ¿Ya lo tenemos listo? La palabra de Dios dice: y añadió, de cierto os digo, ningún profeta es acepto en su propia tierra. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años, 6 meses, una gran hambre en toda la tierra, pero en ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Serepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Amado Dios Padre Todopoderoso, grande y creador del cielo y de la tierra, te doy gracias, Señor, primeramente en el nombre, poderoso nombre, que sobre todo nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, Señor, por permitirme llegar una vez más a tu casa, Señor, por permitirme llegar y estar delante de tu presencia, Señor, amado Dios, Rey de gloria y misericordia. Te doy gracias, Señor, porque tú permites, Señor, y nos vas a hablar en esta noche, Señor. Primeramente te pido que tú hables a mi vida, Señor, que me enseñe, Padre Celestial, cómo tengo que estar, cómo tengo que andar delante de tu presencia, Señor. Habla a tus hijos, a tu nación que está aquí presente, Señor. Que estas palabras no lleguen vacías ni a la mente ni a los corazones de ninguno de los que estamos aquí presentes. Que estas palabras lleguen, Señor, que impregnadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Que quede clavada, Señor, en nuestro corazón, así como impregnaste, Señor, los 10 mandamientos, Señor, en el tiempo de Moisés. Así que saque tu palabra en nuestra vida, Señor, marcada hasta el último día que tú nos permites estar aquí en la tierra, Señor. Guíanos, enséñanos, Padre. Que sea palabra de bendición, de purificación, de restauración, Padre amado, Rey de gloria. Y si es palabra que tú me vas a reprender, nos vas a exhortar, exhórtanos, Señor, porque es muy necesario que tu palabra también nos exhorte y nos enseñe para poder andar agradable hacia ti, Señor. Que no sea palabra de hombre, Señor, sino palabras espirituales que sean las tuyas, Señor. Porque tu palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma, de nuestro ser, hasta la coyuntura de nuestros huesos, Señor, porque nos duele, nos lastima, pero al mismo tiempo que tú vas sacando, nos vas limpiando, nos vas purificando, nos vas restaurando y nos vas enseñando cómo tenemos que estar delante de ti, Señor.
Te pido, Señor, y que bendiga a la vida de todos los vecinos que se encuentran alrededor, que en esta noche se dan cita por medio de sus hogares, escuchar el mensaje, la enseñanza, Señor. Que estas palabras lleguen y sean atesoradas también en la vida de ellos. Bendice, Señor, a las personas y bendice el instrumento que son las redes sociales, donde también se está llegando y predicando tu mensaje, tu enseñanza, Señor, para exaltar, glorificar tu nombre hasta el último rincón de este mundo, Señor. Bendice a todas las personas quien se está conectando, Señor, en este momento, Señor. Bendice la voz de estos parlantes hasta donde más puedas llegar, Señor. Unge este lugar con tus ángeles, Señor. Purifícalo, bendícelo, glorifica tu nombre, Padre amado, Rey de gloria y misericordia. Que sea bendecido todo este rincón, todo este lugar, y derrama tu presencia, tu Santo Espíritu, Señor. Aparta todo espíritu de sueño, todo espíritu de rebeldía, todo espíritu de contratienda, todo espíritu, Señor, que sea contrario tuyo, sean reprendidos, atados, llevados a prisión en el nombre de Jesús. Purifica, Señor, mis labios, mi garganta y mi boca, Señor. Que cada palabra que salgan de mi boca, que sean las suyas, más no las mías, Señor. Que sean palabras de bendición y purificación. Te doy gracias, Señor. Espíritu Santo, posesiónate en mi vida en este momento. Posesiónate y habla al pueblo, habla a la nación, porque es muy necesario que tú nos enseñes cada día más y más cómo estar delante de ti. Amén y amén. Tomemos asiento y vamos a escuchar el mensaje. Aquí nos habla claramente la palabra de Dios que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Qué quiere decir? Que ningún profeta es aceptado en el lugar que Dios lo puso por el hombre. Que ningún profeta es escuchado el mensaje cuando Dios manda a la propia iglesia, al propio lugar. ¿Por qué somos tan demasiados desobedientes en el mensaje? En muchos lugares nos enseñan la obediencia. Tenemos que obedecer a los líderes, tenemos que obedecer al pastor, tenemos que obedecer a muchas personas. ¿Acaso estamos obedeciendo la palabra de Dios? ¿Acaso estamos obedeciendo al mensajero que Dios está poniendo en el lugar? En muchas iglesias no hay profetas, o en pocas iglesias no hay profetas, y desean tener uno, pero la que lo tienen lo desprecian, la que lo tienen lo desechan, porque no les gusta que el pueblo sea reprendido, no les gusta que Dios le hable al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo se está enseñando, se está acostumbrando a un mensaje liviano. Si el pueblo está en adulterio y fornicación, no quiere que le digan nada, quiere que le diga que todo está bien, siga adelante, avanza, que Dios te ama. Solamente Dios quiere el cuerpo, quiere el corazón. Dios te quiere el cuerpo, alma y espíritu. Dios no te fue construyendo, te fue haciendo parte por parte. Dios te hizo completo. Nosotros despreciamos lo que Dios nos pone en las iglesias. Vamos a otras iglesias y nos emociona ver a otro ministro. ¿Por qué no te emociona cuando Dios pone al ministro en tu iglesia? ¿Por qué? Porque la hipocresía del hombre es demasiado grande. ¿Por qué? El celo se ha levantado en las iglesias. El celo se ha levantado porque todos queremos que Dios nos levante a nuestro modo. Nosotros queremos que Dios levante al que queremos nosotros. Dios no levanta a quien nosotros querramos. Dios levanta a quien Él quiere levantar con un don o con un ministerio. Por eso la palabra de Dios dice: ningún profeta es acepto en su propia tierra. Solamente el único profeta que puede ser aceptado cuando el profeta te está dando solamente mensaje de bendición, bendición y bendición.
pero te está matando el alma, te está matando tu ser, te está matando tu vida espiritual. Y eso no es agradable a Dios. Nosotros no hemos venido a la tierra para agradarle al hombre, sino agradarle a Dios. Porque si tú le agradas a Dios, tú tienes ganada la salvación. Porque Dios es que te da lo que tú tienes. El hombre no te lo da. El hombre te lo quita, te lo mata. ¿Por qué? Porque el hombre se está constituyendo instrumento del enemigo. Por eso el enemigo ha venido aquí a robar, a matar, a hurtar. Pero Dios ha venido a darte vida, pero en abundancia. No desprecies lo que Dios ha puesto en tu iglesia. No desprecies lo que Dios ha puesto en tu congregación ni en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios, bajo su misericordia, te ha visto y ha puesto las personas indicadas a aquel lugar. No es para avergonzarte, sino es que para que no te pierdas. Sino que ha entrado un espíritu llamado Mamón a las iglesias, la economía, el dinero. ¿Por qué? Porque más prefieren a ese Dios que al Rey de Reyes, al Dios sobre todos los dioses. Por eso que Dios nos habla claramente. Aquí nos pone dos ejemplos. No, Dios nos pone dos ejemplos. ¿Por qué? Porque ahí nos habla y nos enseña que si tú no eres atesorado en tu tierra, en otros lugares, en tus palabras atesoradas. ¿Por qué? Porque esa gente está sedienta del mensaje, tan sedienta que Dios le hable en tiempo y fuera de tiempo, para no perderse, porque no quieren perderse. Pero donde tú estás, el pueblo está ¿qué? Asqueado de la enseñanza de Dios. Solamente quiere llegar, estar como ellos quieren, y eso no es agradable a Dios. Y así nos hacemos llamar cristianos. El cristiano se constituye mini Cristo, y nosotros estamos haciendo avergonzar el evangelio. Estamos haciendo avergonzar a quien nos creó. Estamos haciendo avergonzar a quien nos consuela. Estamos haciendo avergonzar a quien dio su propia vida por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Por despreciar al profeta. Por despreciar a un ministro que te está hablando. No te habla el hombre, sino Dios que te está hablando en ese momento. Pero nosotros nos estamos fijando si ese hombre camina bien, camina bonito, si tiene ojos gatos, o si esa mujer es alta, blanca, colorada, para poderle tomar atención. No. Nosotros no nos tenemos que fijar en lo que es el hombre, sino en lo que Dios va a hablar por medio del hombre. Si el hombre tuvo una caída, se está levantando, déjalo que se levante. Tú ayúdalo a levantar espiritualmente, para que esa persona siga sirviéndole a Dios. Pero tú estás haciendo lo que te da la gana en tu congregación, en tu vida espiritual. Por eso aquí Dios nos habla en el mismo Lucas capítulo 4 versículo 25, nos dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre sobre toda la tierra. Vámonos al libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Dice la palabra de Dios: entonces Elías
Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo acá: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío por 3 años, por mi palabra. Eso es cuando el Señor pronunció la sequía. ¿Por qué pasó eso? Porque aquel hombre, aquel pueblo estaba desobediente, estaba solamente escuchando la voz de los profetas Baales. No quería obedecer al profeta que Dios puso en aquella tierra. ¿Por qué? Porque Elías no se vendía por un plato de lentejas, Elías no se vendía, ¿por qué? Por un pan. Él solamente trabajaba para Dios. Y él nunca le iba a decir a Acab: sigue lo que estás haciendo, deja a tu Dios y busca a otros dioses. ¿Por qué? Porque ese rey quería agradarle al hombre, no a Dios. Él quería que haya muchos dioses para que todo ese pueblo pudiera adorar a aquellos dioses y no despreciarlo a él para poder seguir reinando, pero él no sabe que se estaba metiendo en compromiso con Dios y desechaba el mensaje de Dios, desechaba el mensaje que Dios estaba dándole, enviándole. ¿Para qué? Para que ese rey no se pierda, ni el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel se estaba perdiendo por la desobediencia, por no escuchar al profeta, por no escuchar el mensaje. Tú no sabes que si tú estás despreciando a un mensajero de Dios, estás despreciando a Dios mismo. Si tú desprecias al mensajero, estás despreciando a Dios. Y sigue estando sinvergüenzadamente viviendo, estando en la casa de Dios. Si tú no vas a escuchar el mensaje de Dios, no vayas a la iglesia, no te congregues. ¿Por qué? Porque tú estás yendo a una casa de oración, tú estás yendo donde está la presencia de Dios viviendo ahí. Pero tú estás llegando, hurtando un lugar que no te pertenece, porque tú no estás escuchando el mensaje, no estás escuchando cuando Dios te está hablando en tiempo ni fuera de tiempo. ¿Por qué te habla? Para que no te pierdas, porque la misericordia de Dios es grande y poderosa. Cuando hubo la sequía por 3 años y medio, hubo hambre, hubo peste. Dios podía haberlo mandado a Elías a cualquier viuda, a cualquier casa de su propio pueblo, de su propia nación que él apartó para él. Pero ¿por qué no podía mandar algo bueno en algo malo? Porque tú no puedes poner un tomate de buena calidad, que esté un tomate bueno, en 3 tomates donde estás podrido, porque esa corrupción lo vas a dañar, lo vas a contaminar. Por eso que Dios no lo mandó ahí, lo sacó de aquel lugar y llegó a aquella viuda. Porque aquí no habla Dios. Aquí nos dice, vamos en el 17 mismo, el 1 Reyes, capítulo 17, versículos 8 y 9. Dice: y vino luego la palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Serepta de Sidón y mora allí, que aquí he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Aquella mujer, sin conocerlo a Elías, pero Dios ya había hablado, le había ordenado a esa mujer, siendo de otra parte, que lo sustentara. Y lo sustentó. Pero antes de eso, aquella mujer dudó, como toda persona duda, porque esa mujer no conocía a Dios, tal vez. O tal vez ella le pedía a Dios muchas cosas y Dios no le daba todavía.
pero lo mandó a aquel lugar. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón y el pensamiento de cada uno de nosotros. Y Él sabe que cuando una persona obra para uno de sus pequeños, Dios lo bendice. Pero llegó Elías a aquel lugar. Pero ¿por qué Dios no lo mandó a otras viudas de su propia tierra? Porque ese pueblo estaba en desobediencia, porque ese pueblo escuchaba solamente las voces de los Baales, de los profetas de los Baales, de la idolatría, pero no escuchaba de quien lo liberó del pueblo, de lo que lo liberó de la garra de Egipto, de lo que lo sacó donde estaban sometidos a la esclavitud, del pecado, de la lujuria, de la esclavitud personal. ¿Por qué? Porque el hombre es así, el hombre le gusta vivir siempre esclavizado. Aunque esté oprimido, aunque esté esclavizado, puede tener tantas cosas, pero no tiene liberación. Pero la persona que está liberada, la persona que verdaderamente busca a Dios en espíritu y verdad, aunque así sea que no tenga para alimentarse, así sea que no tenga para comerse un pan de 10 centavos, a esa persona solamente servirle a Dios es basta, porque Dios le provee. Y siempre está atento escuchando el mensaje. Pero ningún profeta es recibido en su propia tierra. Porque dicen la gente, es que yo lo conozco. Ese sabe toda mi vida, sabe cómo yo ando, cómo yo estoy. Sino que Dios no quiere que me hable. Pero viene otro de afuera, vestido de otra forma, pero con el mismo mensaje. Ahí sí, gloria a Dios, Dios me habló. Si Dios ya te ha estado hablando desde que tú llegaste a la iglesia, desde que Dios te puso aquel hombre, aquel ministro que viva en la congregación donde tú estás. Vamos más bajito. Dice, entonces él se levantó y se fue. Ahí fue cuando fue a donde la viuda. Y la viuda salió a recoger leña. Y Elías le llamó. Por eso vamos a leer para entender el mensaje. Entonces él se levantó y se fue a Serepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad de Ar, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traiga un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Aquella mujer le pidieron de beber en semejante sequía. Y no le negó el agua. Porque ella fácilmente le hubiera negado. Pero Dios ya había tratado en la vida de aquella mujer. Dios le había tratado en su corazón. Aquella mujer que tenía que atender el mensajero de Dios. Por eso es cuando la mujer trató con Elías, le dijo, siervo de Dios, o hijo de Dios, o mensajero de Dios. Por eso vamos a verlo más bajito. Y yendo ella para traerla, la volvió a llamar. Eso es cuando le pidió la comida. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Tengo en la tinaja un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y dejémonos de morir. ¿Por qué le dijo ella, vive Jehová tu Dios? Porque sabía ya ella con quién estaba tratando.
Y en ese tiempo, del tiempo de Elías, tiempo de los profetas mayores y menores, un profeta que llegaba a una tierra, a un pueblo, el pueblo temblaba, el pueblo le tenía temor. Como le tenía temor, le tenía odio. Porque el profeta no llegaba a comer caramelo, el profeta no llegaba a tomarse una cola, el profeta no llegaba a jugar naipe. El profeta lo que iba a dar el mensaje de Dios, a dar lo que Dios le había dado para que él vaya a impartir el mensaje. Por eso aquellos hombres eran odiados, no eran recibidos en su propia tierra. ¿Por qué? Porque ellos no se casaban con nadie, solamente eran casados con Dios. Pero ahora los profetas de ahora, lo que te da prosperidad, son más adorados que al propio Dios. Los profetas de ahora son más atesorados que las palabras de Dios. Si Dios te dio ese ministerio, que a veces muchas personas lo quieren tener, no lo vendas. Deja de prostituirte. Deja de estarte siendo sinvergüenza, sino das el mensaje como Dios te lo pone en tus labios, en tu boca. Si Dios te dio señales espirituales, comunica a tu congregación, porque tú sabes quién está en pecado, quién no está en pecado, quién tiene necesidad o quién tiene aflicción. No es porque el pueblo te va a rechazar, que te rechace el pueblo, pero menos que te rechace Dios. Nosotros a veces queremos ser agradables al hombre, pero desagradables a Dios. Nosotros no tenemos que el ministro no tiene que agradarle al hombre, el ministro tiene que agradarle a Dios. Si te invitaron a predicar y tú hablaste lo que Dios te dijo, si tienes que exhortar a un pueblo, exhórtalo. Y si ya no te vuelven a invitar, que no te inviten, pero tú ya saliste del compromiso que Dios puso en tu boca para que tú lo impartas, porque Él no quiere que ese pueblo se pierda. Lastimosamente están las cosas así. Pero el profeta que habla, el ministro que habla de parte de Dios, que te está exhortando, que te está hablando, te está reprendiendo, es el más odiado y despreciado. Pero tú no estás despreciando al profeta, estás despreciando a Dios mismo, porque tú no quieres que Dios te reprenda. Tú quieres que Dios te lleve la sinvergüenza, y eso es lo que Dios nunca te la va a llevar, porque Dios siempre te va a reprender. Y si no te has hecho quedar en vergüenza en público, dale gracias a Él, porque aún Él ha encontrado misericordia en ti. ¿Para qué? Tú te arrepientas de lo que estás viviendo, de lo que estás haciendo. Sigamos en el mismo libro de Lucas. Dice: y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. ¿Por qué en la palabra de Dios nos pone a Elías y a Eliseo? Porque Eliseo fue el alumno de Elías. Eliseo aprendió cómo tenía que andar y estar delante de Dios. Eliseo también no fue querido por el pueblo de Dios, porque él fue adiestrado a los mensajes de Dios. Él fue adiestrado y daba el mensaje como Dios se lo enviaba. Pero había muchas personas enfermas con lepras. En ese tiempo, ahorita tú tienes un grado, tú te vas al médico y todo el mundo te abraza, todo el mundo te besa, te cura tu propia familia y vive en tu casa. Pero en aquellos tiempos, la persona que era lepra era maldita, era
castigo de Dios, era una maldición. ¿Y qué eran? Desechados, no de su casa, desechados del pueblo. Eran llevados a un lugar que era solamente para los leprosos. Y ellos solamente podían llegar cuando ellos eran limpios. Y aquellos hombres eran de lejos solamente, porque si un leproso se acercaba a una persona podía ser hasta lapidado. Pero ¿por qué Dios no permitió que Eliseo sanara a los leprosos de su propia tierra? ¿Por qué? Porque tampoco Eliseo era recibido el mensaje cuando Dios lo enviaba. Era desechado. Y aquí nos enseña claramente Dios que si tú no obedeces al mensaje, si tú no estás sujeto, Dios no se hace ningún problema. Lo que hace es apagarte y encender al otro. Si la iglesia no quiere estar en obediencia, ¿qué hace Dios? La deja. No pensemos, no que voy a blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque el día que si uno blasfema contra el Espíritu Santo, ese pecado nunca será perdonado, ni en esta ni en la otra vida. Pero lastimosamente, a veces la iglesia está mal, pero hay la adoración, alabanza, que comienza la gente a danzar. Se metió en la presencia de Dios. Y sigue el pueblo como está. Si se administra, si hay 2, 3 danzando, es la misericordia de Dios. Pero tú no sabes que esas personas se están liberando, se están desatando de cargas. En el momento que el Espíritu Santo se mueve en la danza, en la adoración, en júbilo, hay liberación. Porque las personas están cargadas de problemas, porque las personas están demasiado saturadas. Y esa es la forma. Por eso es que es malo coger a una persona que está danzando. Porque en ese momento son que salen los espíritus inmundos, salen locos de aquel cuerpo y no saben a dónde meterse. Por eso es que en muchos lugares ahí se mueve la presencia de Dios. Y ahí mismo se están demoniando a otra persona. Nosotros tenemos que dejar que la persona se libere. Que el Espíritu Santo haga lo que ha llegado a hacer en aquella persona para que sea liberada. A veces hay personas que están mal ante Dios. Pero en el momento de la purificación del pueblo está cogiendo a la persona, la está tomando. Tú no sabes que esas manos que tú estás topando son 2 cosas. Le estás transmitiendo la inmundicia que tú tienes, o te puedes transmitir, te puedes endemoniar porque estás mal. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en lo que es la administración. ¿Por qué? Porque es liberación. Dios está trabajando y no es porque la iglesia está bien, es por la misericordia de Dios. Porque si de 100 hay en una congregación, pueden ser 2 o 3 que están claramente clavando rodillas, pidiendo a Dios por aquel pueblo, para que ese pueblo sea liberado. Por eso es que la misericordia de Dios es grande y poderosa. Acordémonos de algo, que cuando el Señor bajó a la tierra a castigar el pueblo de Sodoma y Gomorra, pero llegó primeramente a donde Abraham. Lo atendió Abraham a Dios, le lavó los pies, le hizo la mejor comida. Hay que, cuando Dios le dio el mensaje a Sara que iba a ser madre en un año, y cuando se entrevistó entre tú y tú, el Señor con Abraham, dijo que llegaba a destruir a Sodoma y Gomorra porque el pecado, la aclamación de los pueblos había llegado a la presencia de Dios y llegó a castigar. Y dijo, se comenzó a hacer negocio.
comenzó a clamar por ese pueblo. ¿Por qué? Porque estaba su pueblo, una parte de la familia de Abraham ahí. ¿Qué hizo Dios? Sacó a Lot y a sus hijas, sacó a su esposa, pero lastimosamente la mujer le quedó terminantemente prohibido a ellos que mirar atrás, pero se acordó lo que tenía, lo que dejaba, miró atrás y se convirtió en sal. Pero ¿por qué se liberaron? ¿Por qué no padecieron en aquel castigo? Porque intercedió un hombre por ellos. Por eso que en la iglesia, así sea una persona que interceda por ese pueblo, Dios extiende su misericordia. Y tenemos que ser claros y concisos que la misericordia de Dios es grande y poderosa. Pero estamos bien. Sigamos en el mensaje. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Por eso es que cuando la persona habla, te tienen odio, te fastidias, te tienen fastidio, te mastican pero no te tragan, o te tragan pero no te mastican para no sentirte. Vámonos en la segunda de Reyes, capítulo 1. Para ver de quién fue sanado. Dice, Naamán era el del ejército del rey de Siria. Era un varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima. Por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Siendo un hombre de Siria, Dios lo sanó de lepra. ¿Por qué no sanó a los leprosos de Israel? Por la desobediencia. Este hombre, sin conocerlo a Dios, solamente porque lo escuchó, le recomendaron a Dios que vaya a un profeta que había en aquel lugar que lo podía sanar. Él con desconfianza, porque no conocía o confió en el momento, fue a donde Eliseo. Que ahí todos conocemos que Eliseo ni se le presentó. Y Naamán se enojó, porque él tal vez quería que llegara Eliseo con alfombra roja, con caballete, con arcos para poderlo recibir, porque él era, Naamán que era un hombre poderoso, era un comandante, un general, un capitán, era algo importante para aquel rey. Porque en ese tiempo todas las personas de que tenían esos rangos eran una persona que las partes que iban eran bien recibidas. Pero Eliseo, como no se casaba con nadie, solamente era casado con Dios. ¿Por qué aprendió así? Porque él anduvo con Elías. Elías, el profeta de fuego. Elías que no conoció la muerte, bíblicamente está, donde llegó una carroza y se lo llevó. Y Eliseo aprendió a obedecer a Dios. Eliseo aprendió a no venderse. Llegó aquel hombre con riqueza para darle a Eliseo. ¿Pero qué lo mandó? Mandó a su siervo Eliseo a darle el mensaje del Egipto. Anda, váyate a aquel lugar, a aquel río. 3 veces sumérgete, 7 veces sumérgete. Él se enojó, pero obedeció. Porque el sirviente de Naamán le dijo, ¿qué te cuesta
Y él como que quiso y no quiso, pero obedeció. Y eso fue hallado hacia los ojos de Jehová agradable. Y fue sano. Y Eliseo no sanó a los leprosos de su pueblo. Por eso que Dios, cuando hace un milagro, lo hace bien hecho. Si Dios no está haciendo el milagro en tu iglesia, es por tu desobediencia que tú estás. Si tú ves que Dios está obrando en otra iglesia, va un ministro de tu iglesia, va a predicar, va a ministrar en otro lugar y son sanos los enfermos, son liberados los endemoniados, y en tu iglesia sigue así mismo, para demostrarte que la desobediencia a dónde te lleva. Nos enseñan obediencia, pero también tenemos que obedecer a Dios, porque Dios es grande y poderoso. Dios es quien nos da la salvación, Dios es quien nos da la restauración, Dios es quien nos tiene el pie. Por eso es que cuando el Señor llegó a Jerusalén, de lejos lloró: Jerusalén, Jerusalén, que tú matas y apedreas a tus profetas. ¿Cuántas veces yo te quise juntar como la gallina junta a sus polluelos? Porque el pueblo mismo de Dios desechaba a los mensajeros de Dios. Por eso Jerusalén fue castigado algunas veces. El pueblo de Dios fue castigado por la desobediencia. Pero aún así no deja de ser el pueblo de Dios. Porque ese es su pueblo, su nación, es su tierra que Él de todo alrededor del mundo la escogió para Él. Así somos nosotros, de toda la humanidad, de todos los pobladores de nuestro sector. Dios nos escogió a nosotros para servirles a Él. Tenemos el pueblo de Dios que obedecer la palabra de Dios. El pueblo tiene que obedecer cuando Dios manda a su mensajero. Aquí no se trata de quién te está predicando. Aquí no se trata de quién te está dando el mensaje, sino de quién te está dando el mensaje. Porque la palabra de Dios es grande y poderosa y hay que atesorarla. Este es el libro que nunca cambia. La palabra de Dios nunca va a cambiar ni cambiará. Solamente que tú la cambies a tu forma, a tu criterio, es muy diferente. Pero no podemos ni aumentarle ni quitarle. Tenemos que aprender a obedecer a Dios. Por eso que muchos profetas se han perdido, se están perdiendo. Porque primeramente han comenzado a dar el mensaje como Dios ha mandado. Muchos ministros, no solamente hablemos del profeta, hablemos de los ministros que Dios ha puesto al maestro. Cuando un maestro te enseña como está escrita, como está en la escritura, como está en la palabra de Dios, y no te enseña como quiere el hombre, es despreciado. Cuando un pastor enseña, guía al pueblo como está escrito en la escritura, es desechado, es menospreciado. Pero si te comienza a dar una enseñanza, te comienza a guiar prosperidad, que tú estés mal, ese pastor es querido. El profeta a sí mismo, si el profeta comienza a hablar como Dios le pone en sus labios y no como quiere el pueblo, es despreciado. Pero si comienza a hablar lo que quiere el pueblo, aunque esté mal, es atesorado. Ese profeta nunca va a pasar hambre, nunca va a pasar sed, nunca va a pasar frío. ¿Por qué? Porque está vendiendo, prostituyendo el mensaje. El apóstol a sí mismo, el evangelista. La palabra de Dios no se vende. El Señor, ¿cuántas veces fue rechazado? ¿Cuántas veces fue menospreciado?
Pero Él nunca hizo algo para dañar a la humanidad, más bien para salvar al pueblo de Dios, para salvarnos. Por eso Él dio su vida en la cruz del Calvario, que en aquella cruz encontramos la salvación, encontramos la purificación. Por medio de su sangre somos limpios. Por medio de Él encontramos el camino hacia el Padre. Por eso, mi hermano, lo invito a buscar a Dios. Lo invito a meditar en las palabras, en la enseñanza. Si tú vas a un lugar y sientes que la palabra de Dios es fuerte, gloria a Dios. Pero si tú sientes que el mensaje es de solamente bendición y bendición, ten temor, porque algo está pasando. O si alguien está solamente tibio y tú sabes que estás mal, pídele misericordia de Dios, porque te están haciendo perder, porque no te están reprendiendo lo malo que estás haciendo. Pero si tú estás mal y viene alguien de parte de Dios espiritualmente a reprenderte, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque me estás enseñando, me estás guardando a que no me pierda. Este es el pequeño mensaje que Dios ha dado, pero grande, guárdalo como un gran tesoro en su corazón. Que Dios bendiga a todos mis hermanos que se están conectando en las redes sociales, se han conectado, han escuchado el mensaje. Yo también, este mensaje se descarga y se envía a un canal de YouTube que tengo, que donde me pueden encontrar como José Luis Parra Serna. No lo hago promoción para que exaltarme, sino que para que el mensaje de Dios llegue a otros lugares, en otras plataformas, y compártanlo. No lo hago con la ficción de que me inviten a predicar a un lugar, porque uno no puede promocionarse, solamente la voluntad de Dios. Solamente lo hago para que el mensaje llegue a donde tiene que llegar. Que Dios bendiga a todos mis hermanos que me dan fuerza cada día, que me dan fortaleza, que yo sé que están orando por mí. Primera vez que yo digo eso, pero están orando por mí. Gracias.